¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Víctor Hugo Michel y estamos en la facultad. Esta noche tenemos debate académico y antes de arrancar les recuerdo que este programa se transmite por Facebook Live y podemos interactuar juntos en nuestras redes sociales, en Twitter, @elfinaciero.tv, ahí nos pueden hacer comentarios con el hashtag La Facultad y en Facebook, /El Financiero Bloomberg. Comenzamos. Y bien, esta noche les presentamos a una nueva generación de la facultad. Hoy vamos a entrarle al tema internacional porque el próximo domingo en el debate presidencial el tema central será precisamente el papel de México en el mundo. Y para debatir, para discutir del tema, le damos la bienvenida a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. También le damos la bienvenida a Alexandra Uribe, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York y cátedra del ITAM. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. También a la doctora Laura del Alizal Arriaga, investigadora de la UAM Iztapalapa, experta en política exterior mexicana y relaciones internacionales, y al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, y vamos a arrancar con un tema por demás coyuntural, la relación bilateral México-Estados Unidos, porque este domingo probablemente veremos a los candidatos presidenciales definir en Tijuana cómo será la relación con nuestro poderoso vecino del norte. Y empiezo con eso porque pareciera haber una coincidencia entre los tres principales candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, de que hay que plantarle cara a Donald Trump. Pero hay matices. Vamos a ver qué es lo que ha dicho cada candidato. Migrantes a los que desde aquí les queremos decir que siempre que vean ondear la bandera de México, sepan que habrá protección, que habrá acompañamiento, que habrá estímulo, que habrá cercanía y que habrá una defensa férrea de sus derechos humanos y de sus intereses. Y desde aquí comprometer que México construirá su propio muro, un muro tecnológico, un muro de innovación, un muro que dé certeza a los mexicanos de que habremos de construir una frontera que en materia de armas y de dinero sea infranqueable. Y finalmente, sexto, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido que fue un error histórico el que en plena campaña electoral estadounidense, cuando Donald Trump llevaba un año insultando a los mexicanos, se le haya recibido en Los Pinos con alfombra roja, creyendo que con eso se construía una relación de confianza. Por supuesto que quiero que sea una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque es cierto que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a México. Acerca del tratado, estamos totalmente de acuerdo que se debe de mantener el tratado, se tiene que buscar una buena negociación, que no por las prisas se vaya a firmar algo que nos perjudique. Hay que esperar a que tengamos una correlación de fuerza favorable al país. Ahora está muy debilitado el gobierno mexicano y pueden abusar los gobernantes del extranjero. Bien, ahí están declaraciones recientes de los candidatos presidenciales, de los principales candidatos presidenciales respecto a Estados Unidos, temas como la relación bilateral, el muro y el Telecán. Ahora, ante todo este escenario, ¿cómo deberá ser la relación del siguiente presidente de México con la administración de Estados Unidos, con Donald Trump? Abrimos el debate y tenemos que abrirlo con lo que plantea el puntero. Andrés Manuel López Obrador advierte que hará entender a Donald Trump. No dice cómo. Doctoras, doctor y maestra, es su mesa. ¿Quién arranca? Bueno, ¿cómo deberá ser la relación del siguiente presidente? Hay una historia entre México y Estados Unidos que es difícil que sea abandonada por cualquiera de los tres candidatos. Lamentablemente en las plataformas políticas hoy publicadas prácticamente no existe nada en relación a cómo va a ser su comportamiento respecto de la política exterior, y eso es muy importante de saber. Sin embargo, de lo que sí han anunciado en diferentes medios, hay una línea transversal en todos ellos de acuerdo en el sentido de libre mercado, sí al Telecán y sí defensa a derechos humanos, aunque les ha faltado enérgicamente hablar de temas migratorios. El 5 de mayo se reunieron más de 30 ONGs para señalar la falta de una agenda binacional en materia de defensa migratoria. Entonces, hay debilidades, pero todavía no tenemos bien a bien
¿Qué es lo que van a enarbolar cada uno de estos representantes o candidatos a la presidencia en el próximo sexenio? Sí, tienes totalmente la razón. Yo también estaba un poco sorprendida de que hay muy poco en la agenda de los candidatos con respecto a política internacional. Eso sí, creo que el tema más grande que va a haber a futuro es migración. Migración va a ser el grande, especialmente por toda la retórica tan virulenta y tan nativista que estamos escuchando por parte del presidente de Estados Unidos. Creo que la parte migratoria va a ser el tema a tocar y tenemos destellos por parte de todos los candidatos de cómo van a tratar al presidente Trump. No muy claro, pero sí pequeños destellos. Como tú bien dijiste, el puntero está diciendo que lo va a hacer entrar en razón. No me da la impresión que el presidente de Estados Unidos es un hombre que se le hace entrar en razón. Fácilmente Emmanuel Macron lo intentó y no lo logró. No, la única persona que condenó los hechos, bueno, los terribles cosas que dijo ayer Donald Trump fue José Antonio Meade. Anaya sí ha dicho que no va a pagar el muro, ha sido un poco más enérgico, pero tenemos apenas destellos. Claro, y además me parece a mí que pensar que que Andrés Manuel López Obrador cree que puede hacer entrar en razón al presidente de los Estados Unidos es absurdo. Y lo más importante en este momento es que se defina qué es lo que realmente tiene que defender ante los Estados Unidos. Y que tenga claridad, me parece que eso el candidato debería tenerlo, la claridad acerca de la importancia de la relación de México con los Estados Unidos. Una relación sumamente compleja que se manifiesta en muchos terrenos. Entonces, aquí lo que tenemos que pedirle a este candidato puntero es que nos explique qué es lo que piensa exactamente hacer respecto a los temas centrales. Está la migración, sin duda, claro. Es el que nosotros vemos, es el que más nos lastima por todos estos comentarios terribles del presidente estadounidense. Pero están otros temas fundamentales para nosotros, como la renegociación del TLCCAN, ¿no? Es fundamental para nuestro país, para la estabilidad económica, monetaria. Entonces, pero yo ahí debo hacer rápidamente un apuntamiento que es, el tema migratorio de suyo es muy importante, no solo por el aspecto humanitario de derechos humanos, sino porque recibimos de ellos 28,000 millones de dólares. Es parte de la balanza comercial. Entonces, el tema de suyo es bastante importante y está hasta ahora ausente en la agenda. Es un asunto transversal, ¿no? Porque tiene consecuencias económicas y de empleo y otro impacto, ¿no? Yo creo que también una buena razón de que haya estado ausente en buena parte, digo, el caso de López Obrador y de todos, yo diría quizá un 80 y algo % de coincidencia. Tradicionalmente en México, y es un fenómeno mundial, no hay mucho interés del electorado por los temas de política exterior. Tenemos el caso de Estados Unidos. Hillary Clinton pues había venido siendo secretaria de Estado, tuvo un expertise en diplomacia, en asuntos internacionales, y la gente al final de cuentas votó por otras razones, ¿no? Entonces yo creo que también no sería la excepción de México, aunque como bien decía Ileana, sobre todo hay temas transversales de este tipo, ¿no? Y bueno, en alguna medida, sobre todo el perfil que tiene cada uno son nada más de matices, ¿no? En realidad partiríamos de que hay una política exterior de Estado. Hay fundamentos, hay principios, hay base constitucional. De alguna manera, gane quien gane, hay una política exterior de Estado precaria, a veces un tanto maleable, pero tenemos una política exterior de Estado, eso no hay que olvidarlo. Pero déjenme plantearles algo, porque el candidato que ha presentado una visión revisionista sobre los asuntos de Estado del país, más que los otros dos, es Andrés Manuel López Obrador, es quien está planteando un relanzamiento o una reorientación de las políticas públicas de este país. Déjenme plantearles algo. ¿Qué tan factible es, bajo una administración López Obradorista, que haya cooperación con Estados Unidos, un país que nos da fondos a través de la iniciativa? Mira que le ha ido bajando, pero de todas formas, aquí están. Y tenemos agentes de la DEA, de la CIA probablemente, de Customs and Border Protection. Ustedes díganme, ¿de qué agencia? Aquí los tenemos en el país. ¿Qué tan factible o cómo podemos esperar que sea una relación con un gobierno pues con el que va a ser difícil entenderse, particularmente por las personalidades de López Obrador y de Donald Trump? Bueno, del tema de Andrés Manuel, en temas de inteligencia, él sí ha señalado reiteradamente que quiere que Estados Unidos deje de intervenir en la parte de inteligencia. Y con eso le pega al Plan Mérida y otros proyectos que han habido en el pasado. Ese es algo muy importante. Ahora, Laura decía, a lo mejor le cuesta porque no tiene nada en común. En principio, los dos son evangélicos, ya hay una empatía natural. Segunda,
los dos tienden al aislacionismo, se ven el ombligo, ven qué pasa en el orden nacional para luego expresarlo en el ámbito internacional. Entonces sí hay ciertos puntos que podrían matizar una relación en caso de que Andrés Manuel llegase a ocupar la presidencia. En el resto de los candidatos, bueno, ellos sí hablan del incremento de seguridad, pero también de Andrés Manuel, rápidamente quiero decir algo. Él dice que una Policía Nacional Federal y una Guardia Nacional donde se fusione Marina y Ejército, pero también para ponerla en la frontera sur, que es lo mismo que hoy día Estados Unidos hace en la frontera con nosotros. Entonces, vamos, es como recorrer la frontera hasta Guatemala y Belice, ¿no? Sí, como siempre ha querido Estados Unidos, en alguna Sí, exactamente. medida. Entonces, allí hay una correspondencia al interés y la agenda de los Estados Unidos. Entonces, tampoco satanicemos los proyectos de tal o cual candidatos que en realidad están dejando que la política exterior sea marcada por Estados Unidos. Pero aquí también hay otro par de cosas y coincido totalmente contigo, pero en el caso de Andrés Manuel, cuando el presidente Trump habla de esta forma tan virulenta y nativista, yo le he oído decir que entiende perfectamente bien que le está hablando a su base y que es una cuestión propagandística. Pero no me queda claro, porque una cosa que ha hecho Trump es tratar de cumplirle las promesas a su base, porque él entiende que es un año electoral en Estados Unidos, él también entiende que él se va a querer reelegir y su base importa. Y como no creo que le va a salir la apuesta económica para el año que entra o el año siguiente, va a tener que tener un tema para levantar a la base por motivos electorales. Entonces, no me queda clara esta idea de vamos a poderlo convencer y actuar conjuntamente, porque sé que solo está hablando con su base y no es una retórica que va a cumplir. No, yo creo que sí, Trump la va a cumplir. Sí, sin duda. Sí, no, y yo creo que Trump tiene claro que él busca salir siempre con la suya, salirse con la suya. Entonces, a mí no me parece que, por más que pueda haber, yo sí que coincido con Liliana, que puede haber una empatía entre esas dos personalidades de López Obrador. Pareciera en principio que quizás no la habría. Exacto, pero puede que sí pudieran congeniar, ¿no? Pero el problema es que Trump es una gente que está empecinada en sus ideas y va a tratar de seguir presionando, porque es la forma como lo hemos visto actuar. Que yo tendría mis reservas en esto de la empatía, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando Fox subió al poder, que era un ranchero con botas, igual que Bush allá, pensaron que entre rancheros iban a entender. Y vino el 9/11, y vino todo aquello y fue el desastre, y aquel la enchilada pues fracasó y la relación tuvo un nivel bastante deteriorado por lo de Irak, cuando México estuvo en el Consejo de Seguridad, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que no se puede fincar una relación en términos de empatía o de cierta coincidencia, es muy relativa, ¿no? Incluso ahora se ha jugado, por ejemplo, a que la cercanía de Videgaray con Kushner, por ejemplo, eso ayuda, y me parece que es absurdo. Entonces yo creo que, bueno, de alguna manera sí habría algunas coincidencias, coinciden en que son muy tercos, en que salen con la suya, también los jugadores salen con la suya, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que no habría que apostar tanto a eso, sino otro tipo de intereses como los internos, los electorales. No habría que esperar mucho en esa empatía, me parece, aunque bueno, de alguna manera sí habría quizá algunas cuestiones que sí serían, de repente pues vimos a Kim Il-jong entenderse con Trump, por ejemplo, con son personalidades que en el fondo se tocan un poco, ¿no? Pero yo sí tendría un poco de reserva de fincar la relación bilateral bajo términos de empatía personal. Me tengo que ir a un corte, pero déjeme poner a votación de la mesa la siguiente pregunta. Entonces, podemos anticipar mejores momentos o peores momentos en la relación con Estados Unidos. Empiezo contigo, Liliana. ¿Mejores o peores? Más difíciles. Más difíciles. Peores, tal vez. Pues coincidiría, más complejos, ¿no? No, bueno, pues ahí estamos 4-0, así que ya lo vea, 4-0, anticipamos momentos complicados, difíciles, peores. Todos usaron diferentes adjetivos, pero todos nos apuntan hacia que la relación con Estados Unidos no va a ser fácil. Con esto me voy a una pausa, pero antes no olvide que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag La Facultad. Y los quiero invitar a este programa, como todas las semanas, si son profesores o estudiantes universitarios de instituciones públicas o privadas, les gusta el debate y opinar sobre los temas cruciales que se están discutiendo en estas campañas, envíenos un correo, ahí lo tienen en la pantalla, nos pondremos en contacto con ustedes. Y regresamos para debatir otro tema, vamos a debatir sobre Cuba y Venezuela. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante,
El financiero Bloomberg. ¿Los empresarios tienen algún candidato? Nosotros como dirigentes empresariales no podemos... Se nos ha hecho pensar que estos grandes empresarios pues no serían quienes son sin el cochupo. Andrés Manuel los llamó una minoría rapaz. No es correcto. No es correcto decir que a todo aquel que le ha ido bien ha sido el amparo del poder. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso a la facultad. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales con el hashtag La Facultad. Y para nuestro segundo tema me quiero ir a otro punto que indudablemente va a estar en la agenda el fin de semana durante el debate presidencial. La relación con dos países particularmente polémicos, podríamos decirlo, Venezuela y Cuba, es un tema recurrente en la discusión política. Veamos lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador sobre ese tema. Ahora hay un spot asqueroso que dice que vamos a ser como Chávez y que me voy a quedar 14 años. Pues no, son 6 años y es un asunto de principios y no va a haber ninguna reforma en ese sentido. Bien, a esta parte de lo que decía López Obrador, lo más reciente que ha dicho sobre Venezuela, y a la mesa le quiero plantear la siguiente duda. En caso de una victoria de Andrés Manuel López Obrador, que en este momento, si las cosas terminan como van, es lo que ocurriría, ¿qué tanta cercanía podemos esperar con Cuba y con Venezuela? Pero la pregunta central, y se las planteo a ustedes, es ¿y cómo va a recibir Washington que México pueda tener una relación mucho más cercana con dos países que le son naturalmente antagónicos? Doctoras, doctor y maestra, la mesa es suya. Bueno, de principio no los pondría en el mismo saco, porque la relación con Cuba ha sido histórica y aún en los peores tiempos, recordemos cuando comes y te vas y que se expulsa al embajador. Y creo que incluso en aquel tiempo que hubo la ruptura en la OEA en los 60, México fue el único país que mantuvo, y no porque simpatizara con la revolución cubana, sino era un problema de soberanía y de defensa de nuestro vecino, cuando México ha sido un país que ha sufrido esos embates. Era defender a Cuba es defender a México en buena parte, ¿no? Más allá de regímenes, más allá de quienes estén en el poder, es un tema histórico que sí podrá haber matices, como los ha habido, pero el tema de Cuba me parece que es un tema histórico, muy de nuestra política exterior, que no creo que se mueva mucho. Y el caso de Venezuela, bueno, Venezuela no ponía el mismo saco, finalmente. Además no le conviene, López Obrador ha sido esos señalamientos de si viene de Chávez o no viene. En fin, yo creo que ahí es un asunto más bien mediático que se ha manejado. ¿Qué se puede esperar en la relación con Cuba? Digo, que sí, con Venezuela no tenemos ese antecedente histórico importante, ¿no? Para esos efectos yo creo que no convendría ponerlos en el mismo saco, es decir, porque también entonces habría los del ALBA y qué pasa con Bolivia, qué pasa con otros países. Bien, sin ponernos en el mismo saco, yo les plantearía algo, porque López Obrador se ha planteado que habría un cambio muy radical referente a la política exterior que se ha manejado con Venezuela. Es decir, México dejaría de hacer estas condenas que ha estado haciendo en todos los foros internacionales o sumándose a este grupo de amigos, de países amigos que han buscado que haya una solución a la crisis política en Venezuela. Es decir, y él ha insistido, habría respeto y restricto a la soberanía venezolana. Porque en el fondo, y coincido con Juan Manuel, él es un hombre conservador, respetuoso aparentemente de los principios constitucionales de política exterior. Y me refiero a la doctrina Estrada de no señalar el gobierno que el pueblo autodeterminó o eligió, y el principio de no intervención. Lo va a seguir haciendo, pero también algo muy importante que estamos perdiendo de vista es, no estoy acusándolo ni señalándolo de izquierda, pero sí señalo, por la plataforma que ha mostrado y lo que ha expresado, él se refiere a las bases sociales. Su interés es la protección al interés social de las mayorías. Y en ese sentido, Cuba y Venezuela tienen una política en el mismo tenor. Van hacia la protección de sus sociedades. Y ahí coincide. Por eso creo que va a retomar la política de antaño de no intervención con el mayor de los conservadurismos, alejado de lo que hoy día se practica en este gobierno, donde se firma la cumbre de Perú, señalando al gobierno precisamente de Venezuela y también imponiéndole sanciones. Entonces yo pienso que va a haber un paso atrás para ser un simple observador y no intervenir directamente en la problemática de estas dos naciones. Creo que ya lo ha dicho en otras ocasiones. Bueno, ya tenemos muchos años escuchando a López Obrador. Entonces, para él, la política exterior tiene que ser algo que refleje la política interior. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a ver con simpatía lo que está sucediendo en países como Venezuela o como Cuba,
Y para esto se va a refugiar en los principios tradicionales de la política exterior. Sí. Entonces... Pero pues, se contradicen, porque el último de los principios habla de la protección a derechos humanos, entonces ya se atenúa o matiza el de no intervención. O sea, ya no podríamos ser más papistas que el Papa. Sí debería asumir alguna postura, aunque respetuosa, pero emitir al final algo, ¿no? Pero una parte es la postura diplomática, que exactamente él está muy a favor de la no intervención y hasta con Estados Unidos. Él siempre ha dicho, ellos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro, pero eso no quiere decir que tengamos una relación más estrecha, digamos, en otros foros o en otras formas, por ejemplo, comercialmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, regresando a tu pregunta, Estados Unidos ya está imponiendo sanciones comerciales a países que tienen relaciones estrechas con Venezuela. Entonces, este es algo que vamos a tener que considerar y tomar en cuenta, de que podemos apoyar al gobierno de Venezuela en un sentido estricto de no intervención. El presidente Maduro fue electo por su gente y yo no me voy a meter. Y otra cosa es si vamos a intervenir o no económicamente. Planteas ahí un punto muy importante, porque ¿cómo va a caerle esto a Washington? Un realineamiento de parte del gobierno mexicano en relación con Venezuela, particularmente porque lo hemos visto, hemos estado muy en el campo estadounidense en lo que se refiere a Caracas. No nos puede meter en problemas con Washington el que tomemos una postura un poco más amigable respecto al gobierno. No me parece tanto, la verdad me parece exagerado. Más bien incluso en este y otros temas, la plataforma del Observador se ha mostrado como una política exterior cauta, conservadora, dice más no reactiva, pero tampoco demasiado proactiva. Creo yo que tendría una política más de contención, ¿no? Y especialmente en el caso de Venezuela, sí, por supuesto, no sumarse a las sanciones, que México lo ha hecho cuando a Cuba se le aplicaron y las leyes estas extraterritoriales, la Helms-Burton. México fue de los que los repudió. O sea, por ejemplo, con Cuba ya llegamos a un momento con las sanciones y otros Estados Unidos que México siempre dijo, yo no voy. Entonces ahora sí ha estado del lado de aquellos que condenan y sancionan a Venezuela, y creo que ahí sí habría un cambio quizá, por supuesto, simplemente de no sumarse, ¿no? Que está dentro de su decisión, y tampoco esas decisiones de la OEA tampoco son obligatorias. Bueno, y también hubo un cambio de gobierno en Cuba, no sabemos realmente si fue un delín de Castro, o si va a marcar un nuevo liderazgo en atención a la edad que tiene el actual mandatario. Entonces tampoco sabemos, y creo que jugar al adivino es una profesión muy peligrosa. Hay que ver qué planes tiene el nuevo presidente cubano, si es cierto que atenúa el régimen actual y si permite mayor flexibilidad, como es lo que se espera por parte de Estados Unidos, y si México entra a esa política. Y déjenme plantearles algo, tenemos que jugar un papel nosotros en una eventual transición democrática en Cuba bajo un gobierno de José Antonio Meade, Ricardo Anaya o Andrés Manuel López Obrador. Deberíamos coadyuvar porque hemos perdido ese liderazgo de participación en la arena internacional. Eso es importante. Claro. Ahora, que se hace ganar, hay un aspecto importante en relación con Cuba y con Estados Unidos triangulada, que son los yacimientos en el Golfo de México. Hay un yacimiento, un polígono ahí oriental, que tiene un polígono. Sí, el hoyo de Dona. Sí. Bueno, pero este es el segundo. El primero oriental. Ya se pactó y hay un tratado con Estados Unidos. Hay un tercero que comprende los tres países y tienen que resolverlo entre los tres. Y es un problema porque está inundado de petróleo. Pero no tenemos la tecnología para extraerlo. Pero habría que negociarlo con Cuba y con Estados Unidos. Pero otra cosa que van a tener que resolver entre los tres es si hay más apertura en Cuba, cualquier problema de crimen organizado. Porque en Miami están las mafias cubanas, sí, claro. En México tenemos a los cárteles y Cuba está estratégicamente posicionado para cualquiera de estos jugadores entren. Entonces va a tener que haber extrema coordinación. Si Cuba hay una apertura, se requiere muchísima coordinación, cooperación, sin dejar de lado las mafias cubanas que ya están en nuestro país, particularmente en el tema de trata de personas. Claro, y además yo creo que aquí sí hay que confiar en que hay un entramado. La cooperación entre México y Estados Unidos es muy importante, se da en muchos terrenos y puede ser que el diálogo se mantenga a ese nivel, ¿no? El funcionamiento cotidiano de la Cancillería, de la búsqueda de acuerdos. Tal vez vamos a estar escuchando siempre los reclamos de Trump, pero esto tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que les plantearía a ustedes es: ¿qué tipo de relación podríamos esperar en un eventual gobierno de López Obrador, Ricardo Anaya? No me voy a meter el tema de José Antonio Meade porque él ya fue canciller. Me parece que no va a haber una diferencia particularmente sustantiva. Exacto, él ya fue secretario de Relaciones Exteriores. Pero en el caso de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, ¿podemos esperar diferencias sustanciales en la relación de México con Cuba y Venezuela?
Yo pienso que sí. Uno, por el perfil, sí. Pienso en uno tal vez más como observador, más neutral, que me refiero a AMLO. Y con Anaya sí pienso que va a ser una política mucho más agresiva de defensa a derechos humanos. Y democracia, ¿no? Trae más esa democracia, sí. Sí, creo que probablemente la diferencia que vamos a ver va a ser con Venezuela, no necesariamente con Cuba. Sí, yo creo que con Cuba no cambia. Sí, no, ahorita no cualquiera se puede. que llegue. Con Venezuela sí se habría un cambio, yo creo. En el caso de los dos candidatos presidenciales. No, pero más aún con Anaya, yo creo. Sí. Es decir, bueno, en el caso de López Obrador, un poco la contención, ya no me sumo tanto a sanciones. En el caso de Anaya, a lo mejor sí promover todavía más derechos humanos, la democracia. Quizá no al nivel que está haciendo, pero sí yo creo que tendría un... Yo recuerdo los gobiernos del PAN eran duros, durísimos, sí, con Cuba particularmente, ¿no? Y Anaya mantiene esa postura de México como promotor de los derechos humanos y la democracia. Bueno, con esto llegamos... En el caso de, déjame decir rápidamente algo, en el caso de los gobiernos anteriores muy duros con Cuba, era también en relación a la agenda de Estados Unidos que tenía el adjetivo de señalar a Cuba como terroristas. Cuando se flexibiliza la política con Obama, se le retira el concepto de terrorista y entonces empieza la apertura. Eso ataba al gobierno mexicano a tomar otra postura. Con esto me quedo, se nos acabó el tiempo y la verdad podremos pasar un buen rato más debatiendo estos temas. Lo bueno es que vamos a ver el próximo domingo cómo lo debaten los candidatos presidenciales. Les quiero agradecer por haber estado con nosotros, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento del Derecho del Tecnológico de Monterrey, Alexandra Uribe, maestra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York y cátedra del ITAM, la doctora Laura de la Alizal Arriaga, investigadora de la UAM Iztapalapa, y al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y con esto llegamos al final del programa. Los esperamos en la próxima emisión, el jueves a las 8:30 de la noche aquí en la facultad, con una nueva generación de académicos. La próxima semana nos van a tocar estudiantes, van a debatir itamitas.